Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Quiero dar gracias a Dios porque hoy en la mañana ya hemos reiniciado con los cultos allá en Yuncos, en Toledo. Así es que damos gracias a Dios que ya hayamos iniciado y esperamos que no haya ninguna novedad con respecto a algún contagio. Así es que damos gracias a Dios por esto. Y quisiera pues invitarles a inclinar su cabeza. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Ella nos llena de esperanza, de gozo, nos muestra el camino. Gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien dirija en esta tarde, Señor, y tu palabra llegue a nuestro corazón. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vi hace algún tiempo o leí hace algún tiempo un caso verídico que me llamó profundamente la atención y que quisiera utilizarlo en esta tarde. Se trata de una mujer que vivía allá en Nueva York, en uno de esos edificios viejos. Ella vivía en la planta número 14. Un día dejó a sus hijos, se fue al ascensor, apretó el botón como siempre, se abrió la puerta. Cuando ella dio un paso adelante esperando estar delante de la cabina, pues ella se fue al vacío, se fue abajo. Había estado la cabina en la primera planta. Ella desesperada, lo único que alcanzó a hacer es sujetarse fuertemente de los cables, de tal manera que su caída no sea estrepitosa. Sintió un terrible dolor, aunque ciertamente ella no murió, se quebró los tobillos. Rebeca tenía las manos quemadas, mostraba sus manos quemadas y casi se veía sus huesos. Estando en esta situación, ella mostraba sus manos diciendo: estas manos me salvaron la vida. Manos que es un genial diseño de Dios. Con ella nosotros podemos empuñar una hacha para hacer leña o un bisturí para realizar un corte y una operación, o para dar un golpe a un enemigo, o simplemente para dar una caricia dulce a quienes amamos, a un ser amado. Hay otras manos que fueron también clavadas en lo alto de la colina en una cruz para obtener salvación y vida eterna a toda la humanidad. Ahora cualquiera puede acercarse al Señor y obtener esa salvación, confiando plenamente y únicamente en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero así también, hermanos, como estas manos cumplieron un propósito, así también tú y yo tenemos una vida que puede ser utilizada para proclamar el Evangelio, o para salvar, o para pasar la vida sin ningún propósito y sin sentido. Nuestro tema de esta tarde lleva por título Viviendo por un propósito. El apóstol Pablo es un hombre que modela, con su vida modela el camino por donde tú y yo deberíamos transitar. Allá en Filipenses capítulo 3, verso 1 dice la palabra del Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está preso, está en la cárcel por anunciar el Evangelio. Sin embargo, Pablo no le encontramos triste, aunque él ha sido perseguido, maltratado, apedreado, rechazado, despreciado por sus mismos compatriotas, por gente de fuera de la iglesia, y lo más sorprendente aún por gente que está dentro de la iglesia, por falsos hermanos. Además de eso, el apóstol Pablo padeció naufragio por 3 ocasiones. Y si eso nos sucediera a ti y a mí, seguro que tú y yo estuviéramos sumamente preocupados por nuestra situación complicada, difícil.
Sin embargo, este hombre, su preocupación no se centra en él, su preocupación es la iglesia. Eso es sorprendente. Desde la cárcel, en lugar de estar lamiendo sus heridas, él nos lanza un mensaje de desafío. Gozaos en el Señor. Él está sufriendo, pero anima a la gente a gozarse en el Señor. Él ha descubierto cómo disfrutar de la vida. Él ha descubierto la forma de disfrutar de la vida en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y él dice que la única manera de sobrellevar esto es dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Es llevando una vida íntima con Dios. Eso hace que podamos disfrutar de un gozo auténtico. Y quizás cabe una pregunta en este momento: ¿cuál es la razón de ese gozo? Básicamente es la seguridad, la certeza, la confianza en un mensaje glorioso. Una vez más, veamos Filipenses 3:1. Dice la última parte: y para vosotros es seguro, y para vosotros es seguro. Este es un mensaje glorioso que es seguro, porque viene de Dios, porque salió del mismo corazón de Dios. Este mensaje glorioso es seguro. Pablo repite este mensaje una vez y otra vez y otra vez. Y muchas veces nos podríamos preguntar por qué repite tanto lo mismo el apóstol Pablo. Pero es interesante lo que dice Deuteronomio 8:15. Mira lo que dice Deuteronomio 8:15. Dice la palabra del Señor: tu corazón enaltecido se olvide de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dios a través de Moisés, lanza un mensaje contundente al pueblo de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le recuerda a Israel el peligro. Antes de entrar a la tierra prometida, le advierte del peligro de olvidarse. Amados hermanos, la tendencia del ser humano es esa, es olvidarnos. Nos olvidamos con facilidad cómo Dios nos ha sostenido en los momentos difíciles, complicados y aún dolorosos. Nos olvidamos que Él es el que nos ha provisto y nos seguirá proveyendo nuestras necesidades. Él es nuestro protector, Él es el que nos guía, el que nos lleva camino seguro a casa. Pero con frecuencia tú y yo tenemos la tendencia de olvidarnos. Y cuando viene un problema, una dificultad, viene el miedo, la angustia y la desesperación. Ahora mira, Filipenses 3:2, luego de hablarnos de esta seguridad, dice la palabra del Señor, Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. No te olvides quién te ha sostenido, pero ten mucho cuidado. Esta es una advertencia sumamente seria que Dios hace a su pueblo. Guardaos significa velar diligentemente de la peligrosa influencia, velar diligentemente de la peligrosa y dañina influencia de aquellos que pueden hacerte mucho daño. Pablo lo llama perros. Esta es una expresión despectiva que se utilizaba en contra de los gentiles. Ahora Pablo está utilizando esta expresión grotesca contra falsos hermanos que exigían que hay que cumplir la ley. Estos falsos maestros, estos falsos hermanos estaban metidos en la iglesia, eran falsos maestros, que a veces es difícil poder identificarlos, pero es sorprendente como el día de hoy la gente abre con una facilidad absoluta la mente y el corazón a una serie de falsas enseñanzas. Pablo advierte: cuidado
con los lobos rapaces que vienen solamente por hacer daño. Mira, el Señor Jesús, Él también lo advirtió en Mateo 7:15. La palabra del Señor dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia del Señor Jesús es sumamente clara. Guardaos de los falsos profetas, o simplemente guardaos de los falsos maestros, estos falsos maestros que vienen disfrazados. Sí, porque en el fondo son hipócritas, parecen bondadosos, parecen consagrados y entregados al Señor, pero en el fondo son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo dice, ten mucho cuidado porque te harán mucho daño. Ahora mira Filipenses 3:3 para hablar en contra de estos famosos hermanos, malos obreros. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. El apóstol Pablo está hablando contra esta gente. Ahí estaban unos judíos que exigían, que intentaban obligar a que la gente cumpla la ley, y parte de cumplir esa ley era de circuncidarse. Exigían que se circunciden. Estos judíos estaban orgullosos por estar circuncidados. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere mostrar que no es tan valioso frente a la nueva actitud de Dios. Dios prometió a Abraham, ¿no?, que iba a ser una nación grande. Había multitud de gente que compondrían esta nación, pero Abraham y sus hijos y sus descendientes tenían que circuncidarse, y los judíos que eran circuncidados se creían que estaban justificados delante de Dios porque habían efectuado este corte en la carne. Mira nuevamente Filipenses 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu a Dios. La circuncisión no es importante, no es trascendente cuando eso se lo realiza en la carne. Lo importante, lo vital es la que se hace en el corazón. Y como dice aquí Pablo, los que adoramos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos empuja a adorar al Dios eterno y soberano. Hermanos, esta salvación, esta circuncisión ahí en lo profundo del corazón se puede obtener única y exclusivamente a través de Cristo. El Espíritu que mora en nosotros es el que nos empuja a vivir en intimidad, en comunión con Dios, porque Él habita en nuestro corazón y Él nos ilumina para que nosotros podamos hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso el Señor está en contra de estos malos obreros. Estos malos obreros decían que hay que creer en Cristo, pero además de eso había que cumplir la ley, y juntos de estas dos cosas entonces daba como resultado la salvación, ser salvos a través de la circuncisión y a través de creer en Cristo. Eso consideraban que ellos podían ser salvos. Y ante esta actitud orgullosa de esta gente que quería presumir, el apóstol Pablo quiere presentar sus credenciales para tapar la boca a esta gente. Aquellos que presumen ser judíos, el apóstol Pablo va a presentar sus propias credenciales. Mira el versículo 4, Filipenses 3:4. Aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Pablo ya había anunciado, ya había dicho que los cristianos no confiamos en la carne. Pero si alguien
presumiera de que puede confiar algo en la carne, en lo que ha hecho, en su esfuerzo, Pablo dice, yo podría confiar mucho más. Mira Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 dice la palabra del Señor: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este Pablo no es cualquier persona, es un hombre eminente, es un auténtico judío. Pablo dice, yo soy un auténtico judío. Yo fui circuncidado a los 8 días, tal como la ley lo dice. Yo tengo la marca, esa marca de la circuncisión, yo lo tengo en mi cuerpo. Esa marca que habla del pacto entre Dios y Abraham, yo lo tengo en mi cuerpo. Pablo dice que aunque yo lo tengo en mi cuerpo, aunque yo he sido circuncidado tal como la ley lo dice, él ha llegado a la conclusión de que eso no tiene ningún valor. Cuando los judíos sacaban pecho por esto, Pablo dice, para mí no tiene ningún valor. Y después dice que yo soy de la tribu de Benjamín. Bueno, vas a recordar quién fue Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Raquel, la mujer amada de Jacob, el único que nació en la tierra prometida. Cuando Dios dividió la tierra prometida, a Benjamín le asignó Jerusalén, la ciudad amada de Dios. El primer rey de Israel, tú vas a recordar de dónde salió, de dónde escogieron, pues escogieron de la tribu de Benjamín. Era una tribu noble, que era leal a la dinastía de David. No eran perfectos, esta tribu no eran perfectos, pero era una tribu noble. Ser proveniente de la tribu de Benjamín era motivo de orgullo dentro del pueblo de Israel. Pero además de eso, el apóstol Pablo era un fariseo. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 26, verso 5. Dice la palabra del Señor en Hechos 26, 5. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Pablo no es un simple simpatizante, uno que va y dice, oh, qué bonito esto, yo quiero escucharlo. No. El apóstol Pablo es un líder importante. Ahí en ese grupo que era privilegiado, escogido, la secta más estricta, dice Lucas, la secta más estricta, ahí en medio de ese grupo más selecto, más estricto, se destacaba el apóstol Pablo. Era un hombre sumamente preparado. No era un neófito que no conocía. Él era un hombre sumamente preparado. Desde muy joven fue discípulo del gran Gamaliel, un maestro de importancia en esa época. Ahora mira, Filipenses 3:6 nos muestra hasta dónde llegó su compromiso con el fariseísmo. Dice la palabra del Señor, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Aquí hay unos datos interesantes. En cuanto al celo, si alguien quiere presumir, yo he sido más celoso porque yo perseguí a la iglesia tanto, he perseguido tanto a la iglesia que maté a algunos. Pablo ama realmente a Dios y eso le empuja a odiar la maldad. Cualquier cosa que le ofenda a Dios, eso le indispone a Pablo, le ofende a Pablo. Él creía, el apóstol Pablo creía que los cristianos estaban ofendiendo a Dios. Entonces ese celo
le empujó a maltratar, perseguir a los cristianos y aún matar a algunos. Por eso persiguió a los cristianos a muerte, quería desaparecerles. El apóstol Pablo todo esto lo hizo porque era un hombre sincero, pero que estaba sinceramente equivocado. Pablo no solamente era un simpatizante de los fariseos, sino era uno que practicaba su religión, no solamente con la boca, sino con sus hechos. Y él dice que su conducta era intachable. Él trató y se esforzó hasta donde más pudo de cumplir la ley, evidentemente sin poder conseguirlo, pero él trató de cumplir la ley. Sin embargo, a lo mejor, tal vez en un momento determinado, ahí en la mente del apóstol Pablo, siendo él Saulo, a lo mejor él pensaba que Dios estaba impresionado con lo que estaba haciendo Saulo, mas Dios no está impresionado, no, nadie, absolutamente nadie le puede impresionar a Dios. La salvación no se puede alcanzar por el esfuerzo, por los ritos, por acciones humanas. La salvación se alcanza única y exclusivamente porque la gracia de Dios se ha derramado sobre el hombre pecador y lo podemos obtener a través de Cristo, nuestro amado Redentor, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora mira, Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Pero todo lo que eran para mí ganancias lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Mira lo que dice. Todo lo que para mí era ganancia, este hombre llegó a tener fama, llegó a tener dinero, llegó a tener poder, pero todo lo que yo he alcanzado lo he considerado como una pérdida. Pablo se cuestionó: lo que yo estoy haciendo, ¿a dónde me conduce? Al final de todo, ¿hacia dónde me lleva? Él se preguntó: ¿qué alcanzaré? ¿Qué llegaré a alcanzar con todo lo que yo hago? Todo este esfuerzo, toda esta vida entregada a cumplir la ley. ¿Qué obtendré al final? Él llegó a la conclusión que aunque él sea de origen judío, digno de sentirse orgulloso por ser el pueblo escogido de Dios, aunque él haya alcanzado unos triunfos religiosos impresionantes más que toda la gente que estaba a su alrededor, aunque este hombre sea muy inteligente, muy intelectual, muy preparado, muy capacitado, aunque este hombre haya alcanzado logros materiales que para el mundo son importantes, porque al mundo el mundo anhela alcanzar esto. Sin embargo, para Pablo, él llegó a la conclusión que no dan salvación ni vida eterna. No se puede alcanzar con todo lo que he alcanzado, con todo lo que he hecho, con todo lo que he logrado. Me he dado cuenta que no es suficiente para yo obtener salvación y vida eterna. El apóstol Pablo comprendió que solo en Cristo Jesús hay salvación. Y creo, amado hermano, que debemos todos preguntarnos: hermano, ¿los logros materiales y espirituales son suficientes para salvarse? Déjame solamente detenerme un momentito aquí. Hermanos, hemos pasado alrededor de 3 meses confinados en nuestras casas, muchos asustados, llenos de miedo, sin saber qué es lo que va a pasar. El mensaje es categórico: los hombres somos finitos y de un momento a otro podemos desaparecer. La pregunta es: ¿tú y yo vamos a seguir viviendo tal como lo hemos venido llevando nuestra vida? ¿Nuestro cristianismo va a ser el mismo? Eso es terrible.
El Señor está por venir, se aproxima a su venida y tú y yo vamos a seguir viviendo de la misma manera. Creo que debemos meditar y reflexionar profundamente. Mira Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Qué palabras tan fuertes del apóstol Pablo. Pablo lo dejó absolutamente todo. Fama, dinero, poder, autoridad, lo dejó todo en el tacho de basura por dedicar su vida a conocer a Cristo. Dedicar su vida a conocer a Cristo. En el camino a Damasco, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ahí fue cuando él comenzó a ver, gracias a que el Espíritu Santo intervino, comenzó a ver el valor incomparable que tiene el amor de Cristo, de conocer a Cristo. Amado hermano, tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo, dejar muchas cosas y dedicarnos a conocer, a experimentar, a relacionarnos con Cristo. Suficiente con lo que hemos hecho. Es tiempo de conocer de manera auténtica o de tener una relación auténtica con Jesucristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Significa conocer de manera experimental. Pablo habla de una relación íntima de amor, de comunión, de compañerismo. Quizás para ilustrar un poco este tema, mira Génesis capítulo 4, verso 25. Dice la palabra del Señor, conoció Adán a Eva, su mujer, y ella dio a luz un hijo. Adán conoció a Eva. No significa tener cierto conocimiento de quién es Eva. Adán sabía quién era Eva, sabía perfectamente. Adán, el texto dice que Adán tuvo relaciones íntimas de amor con Eva y producto de eso nació un hijo. Conocer implica una unión de amor, de comunión, de intimidad. Nos vamos nuevamente a Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una vez más, el apóstol Pablo está resaltando la importancia de dedicar tiempo y esfuerzo a conocer a Cristo, a conocer a Dios. Pero al final él añade y dice, mi Señor. Pablo ve a Jesús como el Señor, como el amo del universo, como el Rey soberano. Lo ve en toda su grandeza, en toda su magnificencia, pero también lo ve en su intimidad, en su relación, en su comunión. Y dice, mi Señor, este que es el Dios eterno y soberano, es mi Señor. Habla de su intimidad con el Dios eterno y soberano. Ahora, siguiendo el versículo 8, Filipenses 3:8, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pablo resalta el altísimo valor que tiene el conocer a Cristo, el amar a Cristo, la relación íntima con Cristo. Por ese amor lanzó todo al tacho de basura. El doctor Dobson, un famoso hombre de Dios que ha dirigido Enfoque a la Familia, él dijo, cuando yo estaba en la universidad,
Anhelaba salir campeón de tenis en representación de mi universidad. Cuando lo logré, me produjo mucho gozo y mucho orgullo ver que mi trofeo lo pusieron en una vitrina para exhibirlo ahí en el salón principal de la universidad. Al paso de los años, una persona me envió a mi casa el trofeo con una nota que decía: pasé por el tacho de basura de la universidad que están haciendo trabajos y ahí encontré tu trofeo. Amado hermano, todo lo que tú y yo alcancemos en este mundo, un día irán al tacho de basura. Más vale que tú y yo dediquemos tiempo, esfuerzo a conocer a Cristo, a tener una relación íntima, a crecer, a madurar en el cristianismo. Ya no tenemos tiempo. El Señor viene. No podemos seguir viviendo como estamos. Es tiempo de consagrar de una manera auténtica nuestra vida al Señor. Ahora Filipenses 3:9, mira, dice la primera frase: y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. El anhelo de Pablo es ese, ser hallado en Él. Habla de llegar a ser uno con Él. Recuerda la oración de Jesús: Padre, quiero que estos sean uno como tú y yo. Uno. Mi hermano, creo que es tiempo de volver de nuevo al lugar donde nos congregamos, pero con el propósito de vivir la palabra, de mostrar el amor auténtico, que el mundo vea que somos discípulos de Cristo, cuando vea que en medio nuestro hay amor, hay comunión, hay compañerismo. Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser diferente, es tiempo de entregarnos de una manera auténtica al Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, en ese mismo momento quedamos fusionados con Cristo, quedamos entrelazados en un vínculo de amor con aquel que murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo varias veces dice esta frase que es una verdad profunda, esta frase que la encontramos en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20, dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Qué mensaje tan contundente! ¡Qué mensaje profundo! No soy yo, ya no soy yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. No sé, quizás Pablo está diciendo, no sé dónde termino yo y dónde empieza Él. No sé dónde termino yo y dónde empieza Él, o dónde empieza Él y dónde termino yo, porque estamos fusionados, estamos entrelazados íntimamente, porque tenemos una relación de intimidad, de comunión, de compañerismo, Cristo y yo. Pablo, este gran hombre, lo echó todo al tacho de basura por el amor de Cristo, por conocer a Cristo. Comparado con el amor de Cristo, todos los logros que podamos alcanzar, todo lo que podamos obtener, no sirve absolutamente para nada. Y en el original dice que Pablo consideró como estiércol comparado con el amor de Cristo. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora mira, Filipenses 3:9, siguiendo con el versículo: no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Amados hermanos, Pablo vivía, se esforzaba,
trató de alcanzar esa justicia, de vivir en justicia, intentó vivir la ley. Él mismo dice que era que nadie podía señalarle porque su vida era intachable. ¿Qué tipo de justicia era esa? Era una moralidad externa, basada en ritos, en ceremonias religiosas. La justicia de las buenas obras era de lo que yo he alcanzado. Justicia de las buenas obras es lo que yo he alcanzado. El apóstol Pablo dice, ya no busco esa justicia, porque esa justicia basada en lo que yo he alcanzado desde el punto de vista de Dios no es suficiente para ser salvos. Ahora mira Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Nadie es justificado por vivir la ley. Nadie puede cumplir a cabalidad la ley. Cuando voy a la ley, cuando comienzo a mirar detenidamente la ley, llego a la conclusión de que yo soy un pecador. Ahí se muestra, sale a relucir toda mi suciedad. Ahí sale a relucir cuán malvados somos los seres humanos. Por eso la justificación única y exclusivamente se alcanza a través de Cristo. Nuestra fe descansando en aquel que murió en la cruz del Calvario. Es una confianza plena, personal y de rendición. Yo me rindo a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Somos justificados porque Cristo pagó toda la deuda, todo el precio, todo lo que yo debía. Él pagó la condena que nuestro pecado ha ocasionado en nuestra vida. Cristo, Él vivió de una manera perfecta y de esa manera Dios lo vio. Cristo perfectamente a Dios. Nosotros al estar en Cristo, Dios está satisfecho con nosotros. Cristo vio de una manera perfecta y Dios estuvo satisfecho con su Hijo. Nosotros al estar en Cristo, también el Padre nos ve en esa justicia que viene de Dios por su gracia y su misericordia. Ahora mira Filipenses 3:12. Vamos a saltarnos un par de versículos. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Él dice, yo no soy perfecto. Aquí estamos hablando de la perfección final. Yo no soy perfecto. Y como no soy perfecto, yo sigo, yo prosigo, yo continúo, yo voy corriendo tras esa perfección, yo lo voy persiguiendo a esa perfección y me esfuerzo por alcanzar aquello, para lo cual Cristo me alcanzó. Precioso. Este se esfuerza por alcanzar aquello para lo cual Cristo le llamó. Se esfuerza. Dios te ha llamado a ti y a mí. Tú y yo debemos esforzarnos por estar a la altura para intentar de alguna manera cumplir la tarea que el Señor nos ha asignado. El apóstol Pablo está diciendo, en el camino a Damasco, yo fui agarrado
Yo fui atrapado por Cristo. Ahora yo quiero agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró. Cristo me agarró y ha apuntado un propósito concreto. Y yo quiero agarrar eso. Quiero esforzarme por alcanzar eso. El apóstol Pablo persigue a Cristo. Déjame esto un momentito. Si nosotros vemos al Saulo, al fariseo, a este que tiene poder, autoridad y dinero, persiguiendo a la iglesia, vemos constantemente Saulo persiguiendo a Cristo para destruir la iglesia, para destruir el cristianismo. Ahora, cuando Cristo le alcanzó, ahora Pablo persigue a Cristo para identificarse con Él. Antes perseguía para destruir a Cristo, ahora persigue para identificarse con Él, para vivir bajo su dependencia. Él busca la perfección final. Aquella perfección final solo se dará cuando venga la resurrección de los muertos. Ahora mira a Filipenses 3:13. Dice la palabra del Señor: hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Pablo hizo una evaluación honesta, sincera. Él miró su vida e hizo una evaluación y llegó a una conclusión. Todavía no he alcanzado, todavía no he llegado. Por lo tanto, quiero olvidarme de todo lo que ha pasado, de todo lo que he hecho, de todo lo que he alcanzado. Quiero olvidarme y quiero extenderme. Ya no me interesa el pasado, me interesa el futuro y quiero lanzarme hacia la meta. Seguro que tú has visto a los atletas. Los atletas van corriendo por el camino que ha sido definido. Van corriendo y por ahí siempre aparece alguien muy generoso lanzando agua. El atleta bajo ninguna circunstancia se despista, ni se pone a reclamar ni a discutir. El atleta continúa, sigue sobre su marcha. Su mayor anhelo, su deseo es llegar a la meta. El apóstol Pablo dice que olvida todo lo que ha pasado y se extiende a lo que está delante, a la meta. Los atletas en competencia lo dejan todo para llegar a la meta. El apóstol Pablo también nos empuja, nos dice que hay que olvidar lo que ha pasado, no importa lo que ha sido. Hay que olvidar lo que ha pasado antes de esta pandemia. Ahora tenemos que extendernos. El tiempo se acaba. Ya no queda tiempo. Pero mientras queda poco tiempo, quiero extenderme para cumplir la tarea que Cristo me llamó, para lo cual Él me alcanzó. Ahora fíjate, Filipenses 3:14. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tiene muy claro cuál es su propósito. Él sabe por qué está en esta tierra. Mira, sería sencillo. Tú te conviertes, yo me convierto al cristianismo. Ahora soy un hijo de Dios. El Señor me quita la vida y nos vamos al cielo y se acabó. Pero ¿por qué seguimos aquí en esta tierra? Porque tenemos un propósito, porque tenemos una tarea, porque tenemos que vivir para ese propósito. Tú y yo tenemos que hacer un balance si en verdad estamos viviendo por alcanzar ese propósito. Pablo tenía muy claro el mismo propósito que Cristo tenía. Pablo ha descubierto, y en sus últimos días él dijo, allá en segunda de Timoteo 4, 6 y 7, segunda de Timoteo 4, 6 y 7, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios de alguna manera le ha revelado al apóstol Pablo que él va a morir, que su tiempo está por terminarse. No le vemos a este hombre con miedo, con incertidumbre, angustiado, desesperado, con tristeza. No, no, no. Le vemos a un hombre seguro, firme, porque ha cumplido su tarea. He acabado la carrera. Acabó su carrera. Ha llegado a la meta. Amado hermano, todos un día moriremos. Todos, pero no todos seguiremos con esa seguridad, con esa firmeza. Pablo, además de eso, sabe lo que le espera en el más allá. Sabe lo que le espera después de la muerte. Él va a morir y él sabe lo que le espera, que es glorioso. Y entonces este hombre, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, del maltrato, este hombre vive gozoso, agradecido de Dios, depende de él. Mira el versículo 8 de 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. El Señor le dará una corona de justicia al apóstol Pablo, pero él dice, no solamente a mí, también a todos aquellos que aman su venida. Bueno, el texto dice, a todos los que han amado aquellos que están amando todo el tiempo, tiene una espera expectante. Mi Señor viene, amo que llegue ese momento, pero mientras llegue ese momento quiero estar ocupado en la tarea que Él me ha asignado. Aman porque están sobre la marcha, sobre su tarea. Quizás, amado hermano, para terminar, quisiera que tú y yo hiciéramos unas preguntas de reflexión. ¿Qué propósito tendrá Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito por el cual Dios me tiene todavía en esta tierra? Y la segunda, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para mi iglesia, para mis hermanos, para el grupo de hermanos? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene? ¿No sería oportuno que comencemos a organizarnos para estudiar, para conocer mejor al Señor, para caminar juntos, todos unidos? Y amado hermano, quizás otra pregunta. ¿Cómo encajo yo en ese propósito de Dios? Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para la iglesia. ¿Cómo yo encajo en ese propósito? ¿Cuál es el sitio en ese plan de Dios? ¿Cuál es mi sitio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero quizás estoy dispuesto a involucrarme. ¿Estoy dispuesto a involucrarme? Si estoy dispuesto, algo tendré que dejar. Pablo dejó todo para conocer el amor insondable de Dios. Tú y yo tenemos que dejar nuestra vida pasada y buscar conocer íntimamente aquel que murió en la cruz del Calvario. Vamos a orar, amado hermano. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tus planes gloriosos, tu palabra nos revela. Muy pronto estaremos en tu presencia, Señor. Viviremos por la eternidad en tu casa, Dios amado, pero sobre todo contigo, Señor. No entendemos cómo nos puedes amar tanto. Siendo indignos pecadores, diste tu vida. Tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario para darnos vida eterna.
Señor, el tiempo se acaba. Habla a cada corazón, Dios mío, que estemos listos, preparados, ocupados. Después de esto que ha pasado, Señor, despierta a tu pueblo. Glorifícate en medio nuestro. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera brevemente informarles que en el canal de YouTube que tenemos llamado Destilando el Panal, estamos subiendo reflexiones. Hoy lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. No queremos bombardearles, pero tendremos reflexiones lunes, miércoles y viernes. Y el próximo domingo a esta misma hora estaremos compartiendo la palabra del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.